Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a ver la segunda parte de Hatat, la ofrenda por el pecado. Yeshua, el Mashiach que se hizo Hatat por los hombres. Quiero resaltar una vez más la secuencia en que fueron dispuestas las 5 ofrendas básicas. Esta secuencia no es según el pensamiento humano que coloca la ofrenda por el pecado en primer lugar. Desde el lado de Elohim hacia el hombre, el holocausto es lo primero, porque es lo primero que él ve, la perfecta obediencia y consagración de Yeshua en el madero. Este es el primero de los aspectos que el Padre, el más relevante y el más importante para el Padre, que él ve en la ofrenda completa de Yeshua, que acá la vemos representada por 5 ofrendas que justamente nos explican 5 aspectos diferentes de la misma. Esta es la cobertura de Mashiach sobre sus hermanos. Pero desde el camino del hombre que va hacia Elohim, lo primero son las ofrendas de la culpa, el Korban Hashem, y del pecado, el Korban Hatat, ¿no es cierto? Para encontrar la paz, que es el Korban Shelamim, tener comunión y nutrición con el Padre, el Korban Minja, y entonces totalmente purificados, nos consagramos a Él en obediencia completa a través del Corban Olá. La sangre de Yeshua nos cubre en todo momento y nos limpia para poder abrir la puerta de acceso a la comunión con el Padre. Pero desde el punto de vista del Padre, esa ofrenda o la perfecta de Mashiach es lo principal, lo que abre este camino. La secuencia divina entonces comienza con el holocausto, lo cual nos muestra que con relación a nosotros, lo primordial es que vivamos absolutamente entregados a Elohim. Y eso es posible únicamente a través del Olá de Mashiach, porque nuestro Olá no es aceptable, nosotros no somos aceptables, nosotros necesitamos un Olá por nosotros. Ese holocausto es Mashiach. Después del holocausto, de esa consagración, sigue la ofrenda de harina, lo cual nos muestra que Yahweh ordena que tomemos a Mashiach como nuestra provisión de vida y vivamos diariamente por él, ¿no es cierto? El resultado de tomar a Mashiach como nuestro holocausto y nuestra ofrenda de harina es que tenemos paz. Esto que estamos siguiendo así es el orden que aparecen estos sacrificios en Vayikra, ¿no es cierto? Y es también el orden desde el Padre hacia el hombre, o sea, del Creador que viene hacia el hombre. Originalmente también era nuestro comienzo, ¿sí? O sea, nosotros a través de la caída invertimos este camino y ahora debemos ir de regreso hacia el Padre en primera instancia, y es lo que estamos haciendo en estas eras. Esto es un camino cíclico, en el sentido de que es un camino que, a pesar de que vamos realizando y lo vamos a ir realizando hasta el final de nuestras vidas, es un camino diario que debemos estar recorriendo. Todos los días hay que hacer este camino, de manera tal que nosotros vamos hacia allá hoy y Él nos lleva de nuevo por el camino que debemos estar recorriendo. Desde nuestra perspectiva hay un orden de cosas y desde la perspectiva del Padre hay otro orden. Entonces, nosotros debemos estar regresando en este camino. El camino del hombre que Yahweh había planeado originalmente llegaba hasta tener shalom con él. No estaba planificado originalmente, esto no quiere decir que lo haya tomado por sorpresa o que hiciera una cosa nueva, pero no estaba planificado dentro de la voluntad perfecta del Padre. No está planificado ni la ofrenda por el pecado ni la ofrenda por las transgresiones, porque no se suponía que tuvieran que existir. Esto estamos hablando antes de la caída, ¿no es cierto? Ahí después de la caída, bueno, trajo una brecha y una necesidad extra, el pecado por dentro, los pecados por fuera, los cuales ciertamente se les debe dar solución. Y aún no deja las cosas sin solución ni decreta que, bueno, se barran debajo de la alfombra. No es así. Si queremos retomar ese recorrido limpio, o sea, la parte limpia que nos toca, o la Minja y Shelamim, ¿no es cierto? En ese recorrido en el cual Adán
comenzó avanzando y no retrocediendo como nosotros ahora, necesitamos recurrir a la ofrenda por el pecado y a la ofrenda por las transgresiones. Cuando el tiempo de las 7 semanas termine, entraremos de nuevo en ese camino de forma correcta, con cuerpos glorificados, ya estaremos limpios de la raíz de pecado, de todos los pecados que se puedan producir y continuaremos avanzando de esa manera por la eternidad. Pero hoy, en el tiempo que se llama hoy, digamos, el pecado nos ha apartado de Yahweh. Para regresar a él debemos hacer el camino inverso. Por eso, en todo lo que se refiere a los Moed, vemos las cosas presentadas desde el punto de vista de Yahweh, que sale a buscar al hombre perdido, mientras que para nosotros el camino es la inversa. Desde Yahweh comienza en el altar, ¿no es cierto? Desde el arca, del lugar santísimo, que viene hacia el patio exterior. Nosotros comenzamos justamente en el patio exterior, entrando a través del altar de bronce, ¿no es cierto? Entonces, la secuencia que siguen las ofrendas de Vayikra, vamos a ver que concuerdan con la secuencia que encontramos en el capítulo 1 de Yahanan Aleph. El pasú 5 dice: Elohim es luz y en él no hay ninguna tinieblas. El pasú 6 afirma que si decimos que tenemos comunión con el Elohim, que es la luz misma, ¿no es cierto?, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice el Pasuk 7, añade: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto indica que mientras tenemos comunión con el Elohim y lo disfrutamos, nos daremos cuenta, finalmente nosotros, de que entre nosotros y Elohim existe un problema, porque su luz ilumina, y su luz ilumina todas las tinieblas, de manera que no hay nada que esté oculto que nos salga a la luz, ¿no es cierto? Una vez que estamos en Shalom y que estamos con Él disfrutando, en ese momento descubrimos justamente todas estas cosas. Este problema es el pecado y debe ser resuelto. Vamos a ver este asunto más a fondo. El pecado y los pecados. El Bereshit ya trata sobre el problema del pecado usando la palabra pecado en singular y la palabra pecados en plural. Pecado se refiere a la raíz del pecado que habita en nosotros, la cual provino de Hasatán y entró en la humanidad por medio de Adán. Sí, se habla de esto en la segunda sección de Romanillín, desde el capítulo 5, el pasuk 12 al 8:13, con la excepción del 7:5, donde se menciona la palabra pecados, aunque en relación con la ley del pecado, literalmente. Pecados se refiere a los hechos pecaminosos, a los frutos del pecado que moran en nosotros, ¿no es cierto?, de esa raíz que produce, los cuales son expuestos en la primera sección de Romanillín, del capítulo 1, 18 al 5, 11. Sin embargo, en Yahanan Aleph 1:7, la palabra pecado en singular está acompañada del adjetivo todo, y no se refiere al pecado que mora en nosotros. Son las únicas dos excepciones que existen, porque la palabra está utilizada de forma general, sino de cada uno de los pecados. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Yahshua nos limpia de todo pecado. Aquí está siendo utilizado como un sustantivo colectivo, como cuando decimos cardumen de peces, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es una palabra singular, pero representa una pluralidad. Aquí todo pecado, la expresión todo pecado, como todo cualquier cosa, toda alegría, toda tristeza, ¿no es cierto?, todo pecado se refiere a la cantidad completa. Es utilizado como un sustantivo colectivo. Entonces, ese pecado es el que contamina nuestra conciencia purificada y debe ser limpiado por la sangre de la Adon Yeshua en nuestra comunión con Elohim. Mashiach, como ofrenda por el pecado, puso fin a nuestro pecado. Dice en Romanillín 8:3: porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó al pecado.
Al que no conoció pecado, dice Kunijim Bet 5:21, por nosotros Elohim lo contó como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Elohim. En Ibrín 9:26 dice, de otra manera le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora él se ha presentado una vez para siempre al fin de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. También corresponde a Vallicra 4 el capítulo completo. Ese es el pecado que habita en nuestra naturaleza. Y dice, pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que habita en mí, protesta Shaul, ¿no es cierto?, en Romanín 7:17. Mashiach, como la ofrenda por las transgresiones, llevó sobre sí nuestros pecados, o sea, nuestras transgresiones. Pero Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento, para que si se puso como ofrenda por la culpa, esto es Hashem, pudiera haber descendencia y tener una vida larga, y que por su medio prosperara el propósito de Yahweh. Desde su angustia lo verá, lo disfrutará a plenitud por su devoción. Mi siervo justo justifica a muchos, es el castigo de ellos el que él lleva. Dice Yeshaya 53 del 10 al 11. Corintios 15. En primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados, sí, en plural, conforme a las escrituras. Él mismo llevó nuestros pecados, en plural, en su cuerpo sobre el madero, ¿no es cierto? Dice que Fa Aleph en el capítulo 2, a fin de que nosotros, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, dice Ibrín 9. Y también a esto se refiere Vallecra capítulo 5 completo, que es el capítulo que habla del Corbán Asham, justamente, que vamos a ver más adelante. El capítulo 4 habla del Corbán Hatat, que es lo que estamos viendo. Las dos ofrendas, como vamos a poder confirmar más adelante, son inseparables prácticamente, porque una trata de la raíz, la otra trata con los frutos, pero no se pueden realmente separar. Una vez que no hay más raíz, no hay más frutos, evidentemente, ¿no es cierto? De cualquier manera, los frutos son el producto justamente de la primera, así que no, es dificilísimo poder separarla. Después de ser regenerados, todavía necesitamos tomar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, como se indica en Yahanan Aleph 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto ha sido escrito por Yahanan mucho tiempo después de haber sido salvo. Esto está en la primera de sus epístolas, que son muy posteriores a la muerte y resurrección de Yeshua, de manera que no está siendo escrito por un neófito, ni por alguien que acaba de nacer de nuevo, ni nada por el estilo. Esta persona ha vivido mucho tiempo, ha conocido personalmente a Yeshua y sabe lo que está diciendo. Ya Hanan es uno de los apóstoles más cercanos a Yeshua, ¿sí? Entonces, si él nos está explicando que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, entonces muchas denominaciones cristianas que sostienen que ya no tenemos pecado porque Mashiach limpió todo, o están contradiciendo a Yahanan. Yahanan puede estar contradiciendo a Shaul, ¿no es cierto?, que dice que ya somos limpios de pecado. ¿Cómo es la cosa? Esto realmente es confuso para la mente de muchos, pero como ya hemos estado aprendiendo, unas son las cosas en el plano espiritual y otras son las cosas en el plano material. En el plano espiritual somos ya limpios, porque en el plano espiritual todo el tiempo que nosotros conocemos, un tiempo que transcurre, por así decir, que en el cual se muestra el desarrollo de las cosas, no existe en el plano espiritual. Lo que tenemos es una instantaneidad, digamos, ¿no es cierto? Las cosas sí son instantáneas allá. Eso es lo que querrían muchos para este plano material en el que estamos, pero nosotros estamos acá para vivir el desarrollo, para mostrar ese desarrollo, para la gloria del Padre, para que se vea verdaderamente todo ese proceso que es realizado. Entonces, nosotros acá tenemos que pasar por ese proceso. Mientras tanto, en el cielo las cosas se ven como ya consumadas. Por eso que el Padre ve las cosas consumadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí tenemos un desfasaje completo entre nuestra comprensión y la comprensión del Padre. No tratemos de reducir
al plano espiritual, que es en función del cual nosotros existimos, y no al revés, no tratemos de reducirlo a nuestra comprensión limitada material, a nuestros tiempos limitados. No tratemos de entender esas cosas con nosotros. Si no entendemos algo, tenemos que tener la humildad de poder decir, bueno, es demasiado grande para mí, esto es una cosa que no termino de comprender, pero la acepto como es. Esa es la verdadera emuna, la verdadera fe. Entonces, si decimos que después de ser salvos y regenerados ya no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice Yahanan. Este pasuk habla del pecado que mora en nosotros, que habita en nosotros, el pecado que heredamos por nacimiento, esa raíz de pecado, ¿sí? Este es el pecado que es mencionado en Romanías 5 también, por eso como el pecado entró en el mundo por un hombre, se está hablando de la raíz del pecado, y por el pecado vino la muerte, que es el salario del pecado, ¿sí? Así también la muerte que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron porque tenían esa raíz de pecado en su interior y en su momento pecaron, ¿no es cierto? De cualquier manera, la naturaleza ya nos transforma en pecadores. Ese es el punto que tenemos que entender también. El tener simplemente la naturaleza, esa raíz de pecado, ya nos transforma en pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Entonces, aunque hayamos sido salvos y regenerados, y aunque buscamos al Adón, lo amamos, tenemos comunión con Él, porque en su misericordia Él viene y tiene comunión con nosotros. El pecado sigue habitando en nuestro interior. Este es un hecho. Si lo negamos, la verdad no está en nosotros, dice Yahanan. A continuación, en el pasuk siguiente, en el pasuk 9, él dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Esto se refiere a la confesión constante de nuestros pecados después de nuestra regeneración y no a la confesión de los pecados que hayamos realizado antes de ser regenerados. Cuando nosotros llegamos a Mashiach, confesamos una serie de cosas. Muchos no se les enseña eso y se lo hacen después, pero de cualquier manera esto es preliminar, esto es previo a acercarnos a Yahshua. Confesamos que fuimos pecadores en esto, en aquello y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros estamos viendo acá es que Yahanan se refiere a dos puntos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, pero si confesamos nuestros pecados, los resolvemos, está diciendo. Entonces acá tenemos las dos cosas, el pecado, la raíz del pecado, y los pecados que son los frutos. Lo que se nos pide a nosotros no es que no tengamos más la raíz de pecado, porque esa solamente será erradicada por completo por el Padre en nuestra glorificación cuando recibamos los nuevos cuerpos, porque el viejo cuerpo será descartado junto con esa raíz de pecado. Es un vaso que la contiene, por lo tanto ese vaso será descartado por completo, pero nosotros tenemos el nuevo hombre, ¿no? Para irnos. Entonces, en ese nuevo hombre nosotros no tenemos pecado, no tenemos esa raíz, y lo que se nos pide es que confesemos el producto, o sea, los pecados que vayamos cometiendo a lo largo de nuestra vida, porque vamos a seguir cometiendo transgresiones. Decir que no tenemos la raíz del pecado ya es un error básico. Lo que se requiere el Padre no es que confesemos la raíz de pecado en sí, porque Él sabe que la tenemos, sino los pecados que estamos cometiendo a través de tener esa raíz de pecado, ¿sí? Un cuadro de la secuencia en el capítulo 1 de Yahanan Aleph. La secuencia de las 5 ofrendas que vemos en los 5 primeros capítulos de Vayikra es un cuadro, como dijimos, de la secuencia del primer capítulo de Yahanan Aleph. El holocausto, la ofrenda de harina y la ofrenda de paz nos conducen a la comunión con Elohim. Cuando tomamos a Mashiach como nuestro holocausto delante de Elohim, cuando lo tomamos como nuestra diaria provisión de vida, nos alimentamos de él, somos introducidos en la paz divina y en esta Shalom disfrutamos a Elohim en comunión. Cuando me estoy refiriendo a tomarlo como nuestra diaria provisión de vida, no me refiero a estar leyendo la Biblia únicamente. Yo necesito alimentarme de ese Mashiach de manera viva. No es solo la letra muerta, es la letra viva la que necesitamos alimentarnos, de manera que esa letra que podamos leer en las escrituras, que no está mal, obviamente, que tiene que ser incorporada, tiene que ser vivificada también, tiene que ser llevada a nuestra práctica. Si nosotros no llevamos a la práctica lo que leemos, es letra muerta y no hemos hecho nada, no nos hemos alimentado. Esa letra de la cual nos hemos alimentado
no la hemos digerido, no nos ha dado sus nutrientes, literalmente. Entonces, para poder ser conformados a imagen y semejanza de Yahshua, necesitamos masticar la letra viva, la palabra viva de Mashiach, llevarla a la práctica, vivirla con él diariamente. Por lo tanto, la experiencia que tenemos de las primeras 3 ofrendas redunda en comunión con Elohim. Esto es lo que provoca, ¿no es cierto? Y él es luz. Ahora bien, en su luz se iluminan todas las cosas. Entonces nosotros somos iluminados como estamos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vemos? Empezamos a ver nuestros fracasos, nuestros errores, nuestra mala actitud hacia los demás, todas las cosas negativas que tenemos. Cuanto más nos acercamos al Padre, cuanto más ejercitamos esa comunión, esa shalom, más somos expuestos. De repente nos encontramos delante de una situación que puede llegar a asustar a muchos, porque caramba, yo estoy acercándome más al Padre, realmente siento que tengo más comunión con Él, cada vez me siento peor. Esa es más o menos simplificando la cosa, la situación, y es real y es así, gloria a Él que así es, porque lo que está haciendo Él es exponiéndonos. Así que por favor no corran, no se escondan, no se nieguen a recibir esa disciplina que el Padre está mostrando. Cuanto más nos acercamos al Padre, más percibimos que nosotros somos pecadores, como le pasó a Yeshaya, ¿no es cierto? Que se aproximó y dijo, ay de mí, que vivo que tengo labios impuros, vivo entre un pueblo que tiene labios impuros, somos un desastre todos. ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a ser destruido. Esa es la sensación que nos da realmente estar a la luz del Padre. La luz deshace todas las tinieblas y esa es la sensación que nuestra carne experimenta. Nosotros en el Ruach no estamos siendo destruidos, al contrario, tenemos una gran alegría de estar acercándonos al Padre, pero al mismo tiempo el viejo hombre tiene otra experiencia, tiene una experiencia de destrucción, porque realmente el viejo hombre debe ser destruido. Todo lo que sale del viejo hombre es malo y eso tenemos que entenderlo. El viejo hombre ha sido clavado en el madero juntamente con Mashiach. Por lo tanto, si el viejo hombre ha sido clavado en el madero, quiere decir que no sirve para nada, quiere decir que está muerto, quiere decir que debe ser vuelto inoperante, a pesar de los esfuerzos del viejo hombre y de Hasatán por resucitar ese muerto. Nosotros tenemos que clavarlo en el madero diariamente, como nos pidió Mashiach. Niegue el que quiera seguirme, tome su madero, niéguese a sí mismo. Eso es clavar al viejo yo nuevamente todos los días en el madero y sígame. Recién ahí podemos llegar a seguirlo cuando negamos nuestro viejo hombre. Por lo tanto, en la luz vemos todas nuestras cosas negativas ahora, ¿sí? Y finalmente nos damos cuenta que no solo tenemos pecados que se manifiestan, o sea, exteriormente, o sea, los frutos, no, las acciones que cometemos, sino que tenemos una terrible raíz de pecado, que es la fábrica que produce todas estas cosas. Tenemos finalmente la profunda convicción que nosotros no somos nada más que pecado. Y a ese punto es al cual debemos llegar, ciertamente, porque realmente no somos otra cosa sino pecado en nuestro viejo hombre. Por eso el Padre nos da el nuevo hombre y quiere que veamos la comparación entre uno y otro. Por eso Él deja al nuevo hombre junto con el viejo hombre con esa lucha interior, ¿no es cierto? Como dice Shaul, porque tal vez nosotros procuremos hacer lo bueno, procuremos hacer lo correcto, tenemos esa intención, tenemos ese deseo y sin embargo acabamos haciendo todo lo contrario. Y entonces Shaul nos dice, ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay una fuerza ahí adentro, hay un poder que hace las cosas de una manera y al mismo tiempo ahora existe otro que se entristece por esas cosas, que desea hacer todo lo contrario. Mediante nuestra comunión con Elohim, que es luz, entonces descubrimos que somos pecaminosos, que tenemos pecados, no solo externamente, sino también internamente. ¿Sí? Tenemos una madre pecaminosa interna, una raíz de pecado, una fábrica de pecados, literalmente, y las acciones que son los hijitos de esa mamá. En Gálatas 5, 19-21 se habla de las obras de la carne, ¿no es cierto? Y estas obras incluyen contiendas, celos, divisiones y sectas. ¿Podemos afirmar que no tenemos contiendas ni celos en nuestra vida de congregación? No, no podemos afirmarlo, la verdad es todo lo contrario. Es posible que en la vida de congregación también haya sectas, es decir, que los santos tomen partido por ciertas personas. Esta era la situación que imperaba en Corinto. Cada uno de ustedes está diciendo, yo soy de Shaul,
otro yo de Apolo, otro yo de Kefá y otro yo del Mashiach, dice con Itiyim Malef en el capítulo 1. Cuando digo sectas, no me refiero a que anden en el mundo, en lo que el mundo llama sectas oficialmente, es decir, cualquiera que piense diferente de la mayoría que hay. Entonces, alguien que se separa de de un todo, por así decir, se convierte en una secta, y muchas veces en nuestro pensamiento tenemos la idea de las sectas son una cosa peligrosa y mala, ¿sí? En realidad lo que son las sectas es una separación justamente, son secciones separadas, pero a veces pueden seguir perteneciendo a lo mismo, no necesariamente deben institucionalizarse, ¿sí? Yo lo que estoy hablando es a las secciones separadas, a los grupitos, a las asociaciones entre algunos que se unen porque se llevan bien, no aceptan ser tratados y disciplinados junto con todos los demás en el cuerpo. Me refiero a los que eligen a sus propios hermanos y hermanas, sí, basándose en sus deseos de la carne, en sus simpatías carnales, y eso lo vemos yo creo que todo el mundo ha tenido alguna experiencia de ver eso, por lo menos en muchos lugares, ¿no es cierto? Y se mantienen alejados de aquellos que no les caen bien, evitando así ser tratados unos con otros. Cuando nosotros evitamos esas cosas que nos chocan a nosotros, por ejemplo, evitamos personas que nos caen mal, es porque esas personas nos están confrontando con una parte nuestra que no queremos llevar a la luz. Ese es el problema. Las personas que nos caen mal siempre nos están confrontando con algo que no queremos ver. Y ese es un problema que cada uno tiene que resolver. La otra persona tiene su parte también, ¿no es cierto?, que tiene que resolver. Pero nosotros tenemos que resolver el hecho de que no sabemos cómo encarar ciertas situaciones. Ciertas cosas no sabemos y entonces las evitamos. Dentro del cuerpo no podemos evitar absolutamente nada. Estamos obligados por el Padre a estar en convivencia total y absoluta, en un amor ágape y no fraternal, un amor ágape que va más allá, ¿sí? Unos con los otros, tolerando, no solo tolerándonos, sino mucho más que eso, amándonos, tolerando los defectos para comenzar, para llegar a un amor en todas las cosas, un amor que va más allá de nuestro amor carnal, de nuestro amor simple, nuestro amor natural, ¿sí? Entonces no podemos estar escapándonos unos de los otros. Esa es la edificación del Padre, trabajar las piedras unas con otras, levantando la casa. Es él el que ha decidido que sea de esa manera. Y él las golpea unas con otras para limar asperezas, no solo de un lado, sino del otro también, ¿sí? Limpiar caracteres, adquirir la forma correcta, ¿sí? Y no solo eso, sino tener la experiencia para poder ser enfrentar una situación similar en otro momento. El que no acepte ser moldeado será dejado fuera del edificio. Simple y sencillamente, una piedra que no acepta tener la forma que necesita para encajar en un lugar es tirada afuera. Tan simple como eso. Lamentablemente hay demasiadas piedras en el desierto que se niegan a seguir al arca y obedecer al Adón, que es el que está edificando. Lo peor es que muchas de ellas están convencidas de que están en el Ohel Moed, y ese es un problema terrible. Ni en el atrio están muchas, aún levantando oraciones, siguiendo rituales, haciendo cosas externas, como estaban los fariseos, sin ir más lejos. Llevan vidas muertas. Lo más difícil es convencer a los muertos de que no están vivos. Ellos están convencidos de que están vivos, cuando realizan a sus propios ojos tantas cosas buenas. Si yo obedezco, yo hago esto, yo me pongo esta ropa, me pongo aquella cosa, cumplo con todas las cosas, y sin embargo el Adón dice: misericordia quiero y no sacrificios. Pero bueno, tampoco Yeshua pudo convencer a los fariseos. No crean que no hay fariseos en la vida cristiana actual. Hay muchos fariseos, muchas personas que creen que cumpliendo con ordenanzas están vivos y siguen estando tan muertos como lo estaban antes. No es así como se da vida, como se hace crecer la semilla de Mashiach que hemos recibido. La han recibido muchos, sin embargo no saben cómo cultivarla. Si hay contiendas, celos, divisiones y sectas en nuestra vida de congregación, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, en cualquier otro ámbito, sí queda claro que vivimos y actuamos en la carne.
no estamos en el Ruach. Si decimos que tenemos comunión con Elohim y todavía estamos en estas obras de la carne, andamos en tinieblas y nos engañamos a nosotros mismos, dice Yahanan. Si hay contiendas, celos, divisiones y sectas en nuestra vida congregación, y estos son los frutos, evidentemente los hermanos no están andando en el Ruach, sino en la carne. Si la congregación está en tinieblas, asimismo, si decimos que estamos en comunión con Elohim, pero nuestra actitud para nuestro prójimo, sea quien fuere, amigos, vecinos, parientes, hermanos, si esa actitud es la equivocada, nos engañamos a nosotros mismos. Muchas personas se engañan a sí mismas creyendo que están en comunión con el Padre, a pesar de tener problemas con hermanos. Eso de tener ellos problemas con los hermanos no quiere decir que no haya situaciones en las cuales otros hermanos tienen problemas y no se pueden solucionar porque no hay conveniencia, y de esa manera entonces nosotros quedamos ahí, sí tenemos comunión con el Padre, ¿no es cierto? Tiene que haber, sin embargo, y tenemos todo que alcanzar ese nivel en el cual podemos encontrar la conveniencia, el ajuste de nuestra situación para poder estar en comunión con el Padre. Necesitamos poder alcanzar, pero se necesitan ambas partes poder alcanzar ese nivel para llegar a un acuerdo. Si creemos que somos los lastimados, si nos apartamos, reivindicándonos en lugar de someternos e ir al matadero como ovejas mudas, estamos sumamente equivocados en cuanto a quién servimos, porque no servimos a nosotros mismos, sino a nuestro Padre. Y ese es el problema. Si verdaderamente tomamos a Mashiach como nuestro holocausto para satisfacer a Elohim, como nuestra ofrenda de harina para que sea nuestro alimento diario, ¿sí? Y estamos en luz y andamos en luz, ¿no es cierto? Esa es la posición en la cual nos encontraremos y en ese momento seremos expuestos. Nosotros vamos a descubrir que este camino que Yahweh nos está haciendo hacer desde Él hacia nosotros, a nosotros nos conduce a la exposición de nuestros pecados. Y ese es el tema. Si hemos criticado a ciertos hermanos, tomado partido por otros hermanos, nos vamos a dar cuenta que eso está mal. Si nos hemos apartado y hemos andado escondiéndonos, lamiendo nuestras heridas, victimizándonos en lugar de someter esa carne al madero, sí, porque la carne es la que sufre. Acuérdense de esto, la carne es la que siente todo el dolor, no el Ruach. El Ruach no sufre por la disciplina del Padre, es la carne la que se queja. Y nuevamente decimos, esa carne tiene que ser disciplinada. El dolor solamente está en la carne, las lamentaciones están en la carne y van a continuar teniendo la misma fuerza, la misma intensidad de dolor en cuanto la cuidamos, la protegemos y evitamos que sea disciplinada. En la medida en que la carne va siendo disciplinada, ese dolor disminuye hasta desaparecer por completo. Esa es la promesa que el Padre nos ha hecho y nosotros pensamos que Él lo va a hacer a través de la magia. No es así, es a través del desarrollo como todas las cosas. Entonces, si hacemos todas estas cosas, nos apartamos, protegemos a nuestra carne, nos quedamos fuera y no queremos estar acomodándonos unos con otros, ¿sí? Entonces, si nosotros somos los que nos negamos, a eso voy, porque a cada uno le corresponde la parte de uno mismo. A veces estamos dispuestos y del otro lado no están dispuestos. En ese sentido, no quiero que crean que deben estar preocupándose por todas las cosas, por todas las partes. Nosotros somos responsables de nuestra respuesta y nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, las dos partes deben ser correctamente separadas y saber qué es lo que tenemos que hacer cada uno, ¿sí? Pero la cuestión es que todos debemos estar dispuestos a ser alumbrados y en esa exposición a resolver esas partes que el Padre nos muestra para que sean erradicadas. Tal vez lleven varios pasos algunas, tal vez algunas sean más simples y lleven un único paso y puedan ser erradicadas rápidamente, pero de cualquier manera necesitamos erradicarlas a todas. Tenemos que estar en la luz si queremos estar con Él en la luz. Si decimos que lo disfrutamos, tenemos que estar en la luz. Con la Sijim 1.12 dice que Mashiach es la porción de los santos en la luz. Mashiach no es la porción de los santos en tinieblas. ¿Sí? Los santos que están en críticas o que están en sectas o que están en grupos o que están solos, ¿no es cierto?, buscando su propia autoprotección, no son los santos que están en la luz, porque la luz de Él no se expone todas las cosas para que sean erradicadas, no para que sean escondidas y enterradas. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿En luz o en tinieblas? Ese es nuestro proceso de santificación.
¿sí? Y muchos se niegan, muchos nos hemos negado durante mucho tiempo, primero porque nos han enseñado eso, que nos han enseñado que esto es un ataque satánico y te estamos corriendo peligro. No hay ningún peligro que estamos corriendo peligro si no cortamos con esa carne. La carne nos dice eso para poder ser librada realmente, nosotros la escuchamos como toda la vida la hemos escuchado. Entonces nos agradan ciertas palabras que nos dicen algunos, y si no nos agradan las que nos confrontan, las de otros que nos están confrontando, nos alejamos de esas personas y nos vamos en busca de algo que agrade a nuestra carne, que sea más acorde a nosotros. En realidad, los sentimientos a los que estamos obedeciendo no son los del Ruach, sino que son los de nuestra propia carne. Planteémonos esa cosa y simplemente presentemos al lado. No estoy consiguiendo discernir si esto es de mi carne y yo me estoy tratando de protegerme, o si esto es del Ruach, de manera que tráeme la respuesta. Y Él trae la respuesta a todo, porque Él da sabiduría a quien se la pide. Entonces, todo lo que no se haga en el Ruach, sea bueno o sea malo, y repito, sea bueno o sea malo, proviene de una sola fuente, que es la carne. Criticar a algunos proviene de la carne, pero alabarlos también proviene de la carne, porque la alabanza que se hace a un hermano es para la gloria del Padre y no para la gloria directa del hermano. Nosotros podemos decir gloria al Padre por Shaul, que se dejó utilizar, por Kefá, por Yahanan, por cada uno de los hermanos que se dejaron utilizar, ¿sí? Y a través de los cuales el Padre se pudo manifestar, pero no decimos gloria a Shaul, gloria a Yahanan directamente. Esa gloria es indirecta hacia estos hermanos, y es una gloria que los conforma como parte del cuerpo, ¿sí? Porque han trabajado para el cuerpo. ¿Qué han estado haciendo esos hermanos? Edificando el cuerpo. Entonces, esa es la gloria que entrega el Ruach. Gloria por la tarea que el Padre hace a través de las personas. Si nosotros elogiamos a los demás, ¿no es cierto? Si los endiosamos, si los tenemos como cosa muy, no, porque esa persona sabe que esto y que lo otro, estamos equivocados en la postura y estamos actuando en la carne. Ciertamente no lo alabaremos cuando nos gusta, pero entonces no aceptaremos cuando nos confronta, ¿sí? Y la verdad que el Padre habla a través de los hermanos puede ser agradable o desagradable en nuestra carne. Generalmente es desagradable, porque a nuestra carne no le agradan las cosas del Padre, porque no las entiende ni puede entenderlas. La carne no tiene nada que ver con el Espíritu, ¿sí? Entonces, solamente todo lo que hacemos al andar, al hablar y actuar en total conformidad con el Ruach, poniendo nuestra mente en el Ruach con la mente de Mashiach, no es lo que no proviene de la carne. Necesitamos acostumbrarnos a buscar eso, y sobre todo necesitamos acostumbrarnos a dejar de usar el árbol del bien y del mal para tratar de discernir entre si esto es bueno o si esto es malo, porque el Abba no dice que hagamos eso, el Abba dice que busquemos la vida. La tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Por lo tanto, esa es la situación que tenemos que tener. En Romanín 8:4, Shaul dice que el justo requisito de la ley se cumple en aquellos que andan conforme al Ruach. O sea que la ley, que es una serie de reglas que deben ser obedecidas, solamente puede ser obedecida por los que andan conforme al Ruach. Para andar conforme al Ruach necesitamos andar en la luz, como hemos visto, y para andar en la luz necesitaremos expuestos y tenemos que cortar con todas las partes de tinieblas que hay en nuestro interior y que tienen que ser cortadas. Shaul no dice que el justo requisito de la ley se cumple en nosotros cuando hacemos el bien, cuando hacemos obra, ni siquiera cuando obedecemos cumpliendo mandamientos, porque se pueden cumplir mandamientos externamente sin tener los mandamientos interiormente, y eso fue lo que dijo Yahshua. Muchos creen que los están haciendo externa e internamente y solamente lo están haciendo egoístamente. Y eso no es misericordia, son solamente los sacrificios. Y si nos apoyamos solo en los sacrificios, la parte externa, no tenemos la conformidad de andar con el Ruach. No estamos andando conforme al Ruach. Así que en lugar de esforzarnos por hacer el bien, sobre todo desde nuestro punto de vista, que no tiene nada que ver con nada, simplemente debemos andar conforme al Ruach. Esto no es hacer cosas, esto no es pensar, esto no es hacer, esto es ser.
ser en nuestro interior. Eso es una naturaleza que está siendo modificada. Si la naturaleza no está siendo modificada, podemos insistir en bla 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 externo, todo lo que se quiera, y tener impresiones en la carne. La carne nos va a ayudar a darnos esas impresiones, nos va a decir está yendo muy bien, pero no vamos a estar conformes al ruach. Si no sentimos la unción en nuestro ruach, no deberíamos decir nada, ni bueno ni malo. No deberíamos hacer nada, ni bueno ni malo. No deberíamos pensar nada, ni bueno ni malo. Solamente tenemos que buscar la vida en las cosas. Lo que nos interesa no es si es bueno o malo a nuestros ojos, que siempre miran equivocado y tienen un discernimiento errado, sino buscar la vida, si proviene del Padre o no. Eso es andar en el ruach y ser liberados de la carne. La carne y el madero. Desde el momento en que comenzamos nuestros estudios, hemos recalcado 4 asuntos desde diferentes ángulos: Mashiach, el ruach, la vida y la congregación. Todas estas cosas han estado siendo repetidas desde diferentes puntos de vista, ¿sí? La carga con respecto a estos asuntos ha sido realmente muy pesada, muy continua y cada vez es mayor. Sin embargo, en este mensaje siento la carga de hablar acerca de la carne y el madero. Debemos saber qué es la carne y cómo el madero de Mashiach le pone fin. Y este es un asunto. El madero de Mashiach pone fin a la carne. Así que a ver si de una buena vez terminamos de mimar a nuestra carne, decir pobrecita la carnecita, vamos a cuidarla porque, ay, no, necesitamos tener nuestras cosas, necesitamos cuidar de la carne, te sentís mal, vamos a mimar un poco. No es así como el Abba trata la carne, ¿no es cierto? Él dice, la carne está muerta, así que entiérrenla. Entonces necesitamos hoy en la restauración de la dura escuchar una palabra en cuanto a la carne y al madero. Es posible que nuestro deleite de Mashiach esté lleno de levadura y miel. Si miran a nuestro alrededor van a ver que es realmente, sobre todo en el cristianismo del cual hemos salido huyendo, está lleno de levadura y miel. Pero nosotros también debemos aprender a eliminar esa levadura, eliminar esa miel y agregarle la sal del pacto, la sal del madero, justamente, del nuevo pacto, porque también podemos estar careciendo mucho de sal. Por lo tanto, tengo la carga de ministrar sal, de ministrar el madero a las congregaciones. Al hablarles acerca de la carne y el madero, mi preocupación no se centra en la doctrina, sino en la experiencia. Si mientras vivamos en este cuerpo, nosotros siempre vamos a tener la carne. Shaul nunca dejó de tener esa carne, nunca dejó de tener esa lucha. Sin embargo, él continuó con esa lucha, tampoco abandonó, ¿no es cierto? Y ese es lo que hace muchísimos también. Nosotros debemos estar alerta constantemente. En efecto, fuimos sepultados con Mashiach en el bautismo, pero Hasatán trata de resucitar lo que fue sepultado. Por lo tanto, debemos velar, especialmente por la mañana cuando nos levantamos. Tal vez hayamos dormido tranquilamente después de haber disfrutado al Adón en comunión la noche anterior, pero al levantarnos por la mañana, la carne maligna tratará de seguirnos. Pese a que la carne ya fue sepultada, con todo, tratará de inducirnos a pensar negativamente de nuestro cónyuge o de ciertos hermanos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entre otras cosas, puede tratar de inducirnos a muchísima maldad, de la verdad. Debemos darnos cuenta de que estos pensamientos, estas ideas iniciales, son la diabólica resurrección de nuestra carne. Nuestra carne se levanta todos los días, lista como si estuviera ahí para salir a trabajar. Realmente ella sale a trabajar en nuestro interior y en nuestra contra. En esos momentos debemos orar pidiendo misericordia, aferrándonos a Mashiach, no para que Él nos cuide, nos salve y nos proteja de nuestra carne, no, Señor, no es así como son las cosas, sino para que nos fortalezca a fin de atravesar esta situación de sacrificio junto con Él. Él no viene a sacarnos del horno, Él entra al horno con nosotros. No se olviden de esa imagen de los amigos de Daniel entrando en el horno, porque ellos fueron lanzados al horno y Mashiach entró con ellos. Ese es el punto. La mayoría siempre está pidiendo, no, no quiero entrar en el horno, no quiero entrar en el horno. Sin embargo, esos hermanos que entraron en el horno salieron más purificados porque estuvieron dispuestos a entrar en el horno. La mayoría no quiere entrar en el horno, por lo tanto, nada va a ser quemado. La carne es paja
es madera, es heno, son todas esas obras falsas que van a arder justamente. Por eso la carne no quiere entrar en el horno de ninguna manera y ruega pidiendo ser salvado y la convence al alma de que esa es la cosa buena, pero no es así. El Ruach nos dice, entra en el horno porque vas a salir purificado como el oro. Nosotros estamos para ser purificados como el oro, no para ser quemados como la madera y la paja. De hecho, esa madera y paja debe arder justamente ahora. Este es el tiempo de que esa madera arda. No lo dejemos para después, porque si no, no tendremos otra cosa más que madera y todo arderá. Este es el terrible error que muchísimos cometen. Pero si confesamos nuestra debilidad, tomamos a Yahshua como nuestro holocausto y también como nuestro alimento diario, si lo vivimos día tras día de verdad y no de palabra para afuera, esto nos permitirá disfrutar a Mashiach como ofrenda de paz. Va a llegar un momento en que vamos a estar en Shalom con Yahweh y entonces seremos expuestos. Entonces nosotros veremos eso. Muchas veces los demás ven claramente la carne en algunos, ¿sí? Es fácil ver eso, pero es difícil verla nosotros mismos en nosotros. Entonces el Padre nos expone, nos abre los ojos a ver que eso somos nosotros mismos. ¿Sí? Esto nos va a permitir vernos, entendernos y comprender que no somos buenos y que no debemos ser protegidos. Realmente lo que tenemos ahí es un cáncer y estamos tratando de cuidarlo como si fuera parte nuestra y es un tumor. Es un tumor realmente que debe ser extirpado. Esto es lo que significa tomar nuestra ofrenda por el pecado a Mashiach, ¿no es cierto? Como esa ofrenda. Él es nuestro holocausto, nuestra ofrenda de harina, nuestra Korban Shelamim y también ahora es nuestra ofrenda por el pecado. Ahora corremos a Él porque vemos ese tumor espantoso, corremos a Él y lo tomamos como ofrenda de pecado. Esta secuencia no tiene nada que ver con la doctrina. Ustedes pueden sentarse, analizarla, pensarla todo el tiempo que quieran, no la van a vivir. Esto tiene que ver con la experiencia y a menudo realmente es una experiencia dolorosa. Necesitamos aceptar entrar en el horno porque Mashiach viene con nosotros. ¿Qué va a permanecer cuando salgamos de allí? Mashiach. Todo lo que sea de nuestro viejo hombre va a ser eliminado. Como ya he dicho en otras ocasiones, esto no quiere decir que nosotros vayamos a desaparecer. No queda solamente Mashiach, queda Mashiach mezclado con nosotros. Nuestra alma no es la que arde, pero sí nuestra alma se vuelve a colocar en la posición en la que está ayudando, sirviendo al Ruach. El Ruach es la cabeza y el alma es la ayudadora. El alma es la que da ayuda, da soporte. El alma es el cuerpo, el Ruach es la cabeza. Esto es lo que simbolizan estas cosas. Si el cuerpo físico que se ha transformado en carne que manda, ¿no es cierto? Es realmente lo que el medio a través del cual nosotros nos manifestamos, ¿sí? Esa es la postura que debemos asumir. Así que cada vez que tengamos la experiencia de disfrutar Shalom con Elohim, vamos a darnos cuenta de que necesitamos la ofrenda por el pecado porque Él nos va a exponer en alguna nueva cosa. No tengan miedo ni tengan temor ni sientan que están siendo castigados, que les está mostrando algo feo porque está enojado. No, al contrario, Él está muy feliz, por eso está mostrándonos las cosas para que estemos más cerca de Él. Cuanto más cortamos cosas, más nos acercamos a Él. Entonces vamos a confesar lo que sea al Adón, comprendiendo que todo lo que procede de la carne es pecado. A los ojos del Padre es pecado y a nuestros ojos debe ser exactamente lo mismo. Si la defendemos, no estamos oponiéndonos a Él, estamos en rebeldía. Ya sea que critiquemos a los demás o los alabemos, como hemos dicho, las dos cosas tienen su origen en la carne y son pecado. Entonces no podemos hacer ni la una ni la otra, sino que debemos recurrir al Ruaj y decir, ¿qué hago? ¿No es cierto? Son cosas que debemos aprender porque recibimos al Ruaj en semilla para desarrollarlo. Nosotros debemos desarrollarlo junto con Mashiach. ¿Cómo debemos desarrollarlo? Con nuestra alma sometida al Ruaj. Entonces nos ponemos a Él y que es nuestra cabeza y le decimos qué es lo que tengo que hacer al Ruaj y el alma obedece. No se da vuelta y dice, le dice a la carne, ¿a vos qué te parece? Y no, a mí me parece cualquier otra cosa, dice la carne y nosotros nos vamos corriendo al otro lado.
No es eso. Tenemos que hacer que nuestra alma obedezca al Ruach. Así que lo único que puede dar fin a la carne es el madero, como dice Yahshua. El que quiera seguirme, tome su madero diariamente, niéguese a sí mismo. Eso es clavar la carne en el madero. Es únicamente cuando le ponemos la sal que todos los gérmenes malignos desaparecen, porque la sal mata a los gérmenes. La vida de congregación hoy realmente necesita una fumigación, porque esta aplicación del madero a nosotros no es solamente de forma individual, sino también de forma colectiva, ¿sí? Eso se necesita, la vida de congregación, una aniquilación de todos los gérmenes mediante nuestra experiencia conjunta y individual del madero. Así que todos debemos trabajar. No es para nosotros solo, bueno, tengo mis tiempos, tengo todo el tiempo que yo quiera, hago las cosas en la medida en que yo quiero. No, señor. Nosotros formamos parte de un cuerpo y somos responsables de estar en el lugar donde estamos. Si lo somos y lo aceptamos para un trabajo mundano, satánico, con mucha más razón debemos aceptar la responsabilidad de lo que es ser parte del cuerpo. Parece mentira que le demos más importancia a ser responsables en un trabajo mundano que al trabajo que damos en el reino, en el cuerpo. Esta aniquilación que recibimos es una misericordia de parte del Adón, es la salvación que el Adón nos brinda en su misericordia, así que no la rechacemos. El pecado, la carne, Hasatán y el mundo. Según el Berij Hadashah, estas cuatro cosas son inseparables. En las escrituras la palabra carne, sobre todo, tiene distintas connotaciones. Primero, la carne denota el cuerpo humano. Así que Yahweh Elohim echó sobre el hombre un sueño profundo y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en ese lugar, dice Bereshit 2:21. En segundo lugar, la carne denota la humanidad caída. Pero Yahweh dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Esta es la carne caída a la que se está refiriendo. Esta es también la denotación en Romanín 3:20, donde Shaul dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Elohim. En tercer lugar, la carne denota al cuerpo corrupto, como dice Romanín. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, en mi carne, el bien no es permanente. Elohim creó al cuerpo humano, ¿sí? Pero después que el cuerpo se corrompió, se hizo carne. Y esa es la cuestión, el cuerpo se convirtió en carne. En contraste con una persona espiritual, que es la que vive en el Ruach, y una persona natural, que es la que vive en el alma únicamente, una persona carnal o de la carne vive según las concupiscencias de la carne. Dice Corintios 3, yo hermanos no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, ¿sí? Como a niños en Mashiach, porque todavía son carnales. Porque mientras haya celos y contiendas entre ustedes, son carnales y se portan como hombres. Entonces, si tenemos celos y contiendas, ya sabemos perfectamente que estamos siendo carnales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Ruach de Elohim porque para él son locura y no las puede comprender porque hay que discernirlas espiritualmente, dice en el capítulo 2. Entonces, ya estamos entendiendo que cada vez que nos plantamos y nos encerramos en el hecho de que yo tengo que comprender una cosa, estoy en la carne, porque la carne es la que no comprende. Si estuviéramos en el Ruach, terminaríamos comprendiendo, no tendríamos el apuro de, tengo que entender ahora, sí o sí, y estaríamos descansados y él da la sabiduría. Es una sabiduría diferente de la que la carne tiene. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también que una persona almática, o sea, la que vive en el alma, está fuertemente ligada a la carne, como decimos, desde la caída, el alma ha estado buscando satisfacer los deseos y necesidades de la carne, desde que ella perdió la conexión con el Ruach, ¿no es cierto? Con el Ruach de Elohim. Al haber perdido esa conexión, quedó a merced únicamente de la carne y obviamente ese canal puede ser utilizado por cualquier espíritu y a través de ese espíritu recibe, ¿sí?, las tentaciones. A través de ese Ruach caído, muerto a Yahweh, ¿no es cierto?, recibimos esas tentaciones y esa
conexión que nos hace activar esa raíz interna, justamente, ¿no es cierto? Los deseos de la carne pueden ser mucho más sutiles que los evidentes de la codicia, avaricia, lujuria, ¿no es cierto? Cosas que nosotros vemos externamente y que decimos, esos son los pecados. No, hay pecados que son mucho más sutiles que todas estas cosas. Basta que cualquier pecado se centre en la propia persona, ¿no es cierto? Y eso no lo vemos nunca como pecados. O sea, muchos de estos pecados el mundo los reivindica y el alma también. Como por ejemplo ser independiente, ¿no es cierto? El mundo dice que es bueno ser independiente, ser emprendedor, competitivo, proactivo. Y sin embargo, todo eso estimula el individualismo, ¿no es cierto? Y la independencia, sobre todo la independencia de Yahweh. El alma ha estado sirviendo a su propia carne desde la caída, pero hoy debe ser sometida al servicio de Ruach, algo que el alma no sabe cómo hacer y que por eso tenemos que estar todos aprendiendo en el camino. Yahanan 1.14, perdón, dice, la palabra se hizo carne. ¿Qué significa carne acá? Sigue, según el contexto de la Besorá de Yahanan, sigue exactamente el mismo patrón. La carne aquí mencionada es el hombre caído y pecaminoso, porque de esa manera está siendo utilizada por Yahanan. Entonces Elohim, que es la palabra, se hizo un hombre caído y pecaminoso, pero solo en semejanza. Y Brin 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este punto es esencial y es importantísimo porque si Yahshua hubiera sido un ser humano y nada más, tendría el mismo pecado que tenemos todos absolutamente. Por lo tanto, cuánto mucho su vida perfecta habría podido ser ofrecida por él mismo. Él podría ser salvo por sí mismo, pero no por los demás. En Romanín 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, que condenó al pecado, ¿no es cierto? Globalmente en la carne, tiene que ser condenado en carne. Entonces, esto comprueba que la carne mencionada en Yahanan 1.14 es la carne de pecado, justamente la carne de nuestra humanidad. El significado de la encarnación es que Elohim se hizo hombre en semejanza de su estado pecaminoso. Él no tenía pecado, pero tenía la apariencia externa, es decir, el cuerpo de carne. Y Yahshua HaMashiach era único porque siendo Elohim desde la eternidad, se unió a la humanidad pecaminosa en la encarnación, pero sin pecado. El tipo de la serpiente de bronce indica que Mashiach no tenía carne de pecado, sino únicamente la semejanza de carne de pecado. Como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre, dijo el propio Yahshua en el capítulo 3 de Yahanan. Y aquí se está refiriendo a Bamidbar 21. Cuando los hijos de Israel pecaron contra Elohim, fueron mordidos por serpientes y comenzaron a morir. De hecho, a los ojos de Elohim ya estaban muertos. En el plano espiritual sabemos que es instantáneo. Para que el pueblo viera lo que estaba sucediendo en el plano espiritual, fue pintado un cuadro más. Entonces, Elohim le dijo a Moshe que levantara una serpiente de bronce para que el juicio de Elohim recayera sobre la serpiente y no sobre la gente, ¿sí? De ese modo, todo aquel que mirara hacia la serpiente de bronce sería salvo y viviría. Vemos aquí bien clarito que lo que tenemos que hacer es mirar a la serpiente. ¿Por qué miramos a la serpiente? Porque hemos creído. Hemos creído que mirar a la serpiente nos va a salvar. Si no lo hubiéramos creído, no miraríamos y seguiríamos muertos. Es tan simple como eso, es fe. Esto es emuná perfecta. Entonces, la serpiente de bronce era el salvador de ellos en ese momento. Aquí eso fue un tipo de Mashiach. Y en Yahanan 3.14, la don Yahshua aplicó ese tipo a sí mismo, ¿sí? Dando a entender que mientras estaba en la carne, él tenía la semejanza de carne de pecado. Esto es la forma de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce solo tenía la forma de la serpiente, no tenía el veneno, no tenía siquiera la vida, ¿no es cierto? Era una imagen. Mashiach tenía la semejanza de carne de pecado y a pesar de que sí tenía la vida, de ninguna manera participó del pecado de la carne. La serpiente de bronce entonces es un tipo de Mashiach como nuestro Salvador. La Besorá de Yahanan usa tres figuras
para describir a Mashiach en su muerte. El cordero de Elohim, la serpiente de bronce y un grano de trigo. Si estas figuras describen tres aspectos de Mashiach como nuestro Salvador. Con respecto al pecado, él es el cordero. Con respecto a Hasatán, la antigua serpiente, él es la serpiente de bronce, o sea, aquel que vino en semejanza de carne de pecado. Y con respecto a liberar la vida divina, que es la multiplicación, ¿no es cierto?, para producirnos como los muchos hijos de Elohim, él es el grano de trigo. Así que nosotros lo tenemos como Salvador Cordero, Salvador Serpiente y Salvador Grano de Trigo, representando los diferentes aspectos que él cumplió con ese único sacrificio, ¿sí? Es el que pone fin a nuestro pecado, el que destruye a la antigua serpiente y el que nos produce como los muchos hijos de Elohim en la nueva creación. El Bereja ya recalca el hecho de que Mashiach fue clavado en el madero de la carne y murió en la carne, ¿sí? Él no murió de ninguna otra forma que no fuera la carne justamente que Elohim había condenado. Elohim, enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne de Mashiach. Cuando el Adón fue clavado en el madero en la carne, Elohim condenó el pecado, la raíz de pecado, ese pecado genérico en la carne. El pecado no era simplemente un asunto, el pecado es una persona. Esa persona debe ser condenada. Por eso era necesaria la encarnación, debía haber un ser humano ahí. Se necesitaba una persona que cargara con el pecado. Por eso también comprendemos que los animalitos, a pesar de que lo cargaban temporalmente o limitadamente, no servían para hacer el sacrificio perfecto, a pesar de que Yahweh los aceptase como cobertura temporal hasta que viniera Yahshua. Por medio de la muerte del Adón en el madero, entonces Elohim condenó al pecado en la carne. Una vez que fue condenado, quedó eliminado. Esto significa que cuando la carne fue clavada en el madero, el pecado que residía en la carne fue condenado. Ahora falta aceptar el sacrificio de Yahshua como la solución para ese veneno. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a la serpiente de bronce. Exactamente eso, tener fe en que eso nos ha salvado. Romaníes 6:6 afirma que nuestro viejo hombre fue clavado en el madero juntamente con Mashiach. Nuestro viejo hombre está en la carne. Ya que Mashiach fue clavado en el madero en la carne, nuestro viejo hombre que está en la carne también fue clavado en el madero con él. Por medio de la muerte de Mashiach, entonces, no solo fue condenado al pecado y fue clavado en el madero nuestro viejo hombre, sucedieron otras cosas. Hasatán también fue destruido. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera, él participó también de eso mismo para destruir, por medio de su muerte, al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el acusador, dice Ibrín en el capítulo 2. Además, por medio del madero de Mashiach, también el mundo y el gobernador de este mundo fueron juzgados. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora echarán fuera al príncipe de este mundo, dice el propio Yahshua en Yahanan 12. Así que mediante la muerte de Mashiach fueron eliminadas 4 cosas. El pecado en la carne, el viejo hombre, Hasatán y el mundo. Esto significa que por medio de la muerte de Mashiach en la carne se le dio fin a todas estas cosas negativas. Debemos tener esta comprensión cada vez que tomemos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Si la ofrenda por el pecado significa que el pecado fue condenado en la carne, por lo tanto nuestro viejo hombre también fue clavado en ese madero y recibió la misma condenación porque es carne, está en la carne, ¿sí? Hasatán también recibió la misma condenación y él fue destruido porque ¿dónde estaba Hasatán? Dentro de ese núcleo de pecado, dentro de la carne. El mundo también fue condenado porque es un subproducto de la carne y el príncipe de este mundo fue echado fuera y veremos a continuación un poco más acerca del tema del príncipe de este mundo. Nosotros debemos vivir entonces como los tales que hemos recibido esa liberación y estar liberándonos constantemente de la presión de estos muertos vivos que están tratando de volver a condenarnos, ¿no es cierto? Cuando ya hemos sido liberados, nosotros estamos pasando por este desarrollo, pero mentalmente debemos asumir el hecho de que esto ha sido consumado en el plano espiritual, ¿sí?
Así que no podemos seguir viviendo como criaturas lamentables que insistimos en continuar en nuestras viejas vidas. Todos debemos aprender a tomar a Mashiach como esa ofrenda por el pecado. Cuando entramos en comunión con Mashiach, nosotros, mediante Mashiach como nuestro holocausto, nuestra ofrenda de harina, nuestra ofrenda de paz, entonces somos iluminados y aplicamos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Esta iluminación se logra porque estamos creciendo. No al contrario, porque estamos yendo para atrás, ¿sí? Sino al contrario, estamos creciendo. Solamente aquellos que tienen los ojos abiertos pueden verse a sí mismos en la luz de Yahweh. El pecado es una persona. Antes de considerar los aspectos de la ofrenda por el pecado, quisiera añadir algo más en relación al pecado. En el Bericá ya el pecado es una personificación. Esto no es algo insignificante, es algo muy crucial. En este universo existen dos fuentes. La primera es Elohim, la segunda es Hasatán, el enemigo y adversario de Elohim. Bueno, la palabra Satán significa adversario. Esto no quiere decir que los esté poniendo al mismo nivel, pero en este momento, en el universo de la creación que todos conocemos, están estas dos fuentes. Hasatán se hizo enemigo y adversario de Elohim cuando empezó a luchar contra él por el poder, ¿no es cierto? Dice Yeshaya 14. El Hasatán entonces también tentó a la Adón Yahshua, recordemos, con respecto al poder, justamente, en Lucas 4. Hoy en día el universo entero participa en la lucha por el poder que se libra entre Hasatán y Elohim. Este poder está sobre la humanidad y la creación, o sea, específicamente sobre la humanidad, que es la que recibió el dominio sobre la creación. Todo el mundo sigue a Hasatán, lamentablemente, y ha llegado a tomar parte en esta lucha maligna, porque no saben, es un engaño más del maligno, que la serpiente antigua ya ha sido vencida. Esto es en el plano espiritual. Por lo tanto, debido a la influencia de Hasatán, toda la humanidad se ha involucrado en la lucha por el poder. Por ejemplo, tal vez los empleados de una cierta empresa luchen por un ascenso. Esto es solo una pequeña parte de la lucha universal por el poder. En cada lugar donde se luche por el poder de forma pequeñita, aunque parezca poco, forma parte de un gran monstruo de lucha por el poder gigantesco. ¿Sí? Una lucha que podemos ver por todas partes, lamentablemente. Esto es en el nivel espiritual y no en el nivel material. Tenemos que dejar de creer que nosotros somos lo primero, porque el mundo espiritual está primero y de él depende el mundo material. Esta lucha por el poder es uno de los 5 ítems que en conjunto constituyen el pecado. Ya hablamos de 4 de ellos, ¿no es cierto? La carne, el pecado, Hasatán, el mundo y el príncipe del mundo. Y el príncipe de este mundo justamente representa la lucha por el poder, esta lucha de la cual estamos hablando. Todo ser humano, incluyendo los niños, a todos ellos les gusta ser el príncipe, el líder, el rey, lo que sea, la figura de superhéroe, lo que fuere, ¿no es cierto? Que tiene la preeminencia. En todos los lugares de la tierra se libra la lucha por el poder, porque constantemente estamos en competitividad. Como veremos, esta lucha por el poder está relacionada con la ofrenda por el pecado. Cuando nos arrepentimos ante el Adón y lo recibimos como nuestro Salvador, fuimos alumbrados para ver que éramos malignos y estábamos bajo la condenación de Elohim. Cuanto más amamos al Adón, más nos damos cuenta de que somos malignos, porque nos alumbra cada vez más. Más nos acercamos a Él, más somos expuestos en esa iluminación justamente, y entonces Él nos va limpiando. Ese es el poder de su luz, que es fuego consumidor. Cuanto más ora un creyente, más percibe que es maligno en extremo. Cuanto más comunión tenemos con Él, peor parece que estuviéramos, y sin embargo mejor estamos, porque realmente los que creen estar en pie son los que van a tropezar, los que ya están tropezando literalmente, porque son los que no ven su situación verdadera. Finalmente llegamos a la comprensión de que aún hoy nosotros, los creyentes que buscamos al Adón, no somos más que un cúmulo de pecados, somos una gran acumulación de pecados y nada más. Si nos damos cuenta de que somos pecaminosos y empezamos a confesar nuestros pecados, descubriremos que cuanto más pecados confesamos, más tenemos que confesar. O sea, como que nunca se acaban, ¿no es cierto? Después de haber nacido de nuevo, bastante después, Abba me trajo el material con el cual hoy trabajamos en nuestra limpieza inicial, porque no se hace, aunque tendría que ser hecha en el mismo momento en que uno es nacido de nuevo. Sin embargo, no se hacen todas estas cosas porque no se explican cómo
tienen que realizarse. Esto lo vimos en la serie CAR, Cuerpo, Alma y Ruach. Pasé varias semanas juntando el material, ¿no es cierto? Revisando mis pecados, anotando muchas cosas, recordando otras. Finalmente una noche me encerré en mi cuarto, me arrodillé, oré y empecé a confesar mis pecados. Mi confesión se extendió por bastante tiempo, bastantes horas, con muchos sentimientos en el medio. Antes de aquella ocasión yo no sabía cuán pecaminosa era ni la cantidad de pecados que tenía, ¿no es cierto? Y únicamente estaba viendo los más evidentes. Solamente estaba viendo los más evidentes. Vi que todo lo que había hecho desde mi juventud era pecaminoso, absolutamente. Hice una confesión realmente exhaustiva. Con todo, desde aquel día en adelante, ya han pasado muchos años, pero el Adón no ha parado de continuar trayendo a la superficie muchos pecados más de lo que yo había confesado. Como que no se termina nunca la cosa, ¿no es cierto? Constantemente me muestra, ahora sí, las raíces que engendran esos pecados. Eso es lo que está mostrando en la medida en que más avanzamos. Primero nos muestra los pecados, pero luego, como ya dije, nos muestra la raíz que los está engendrando. Entonces ahí es donde nosotros estamos empezando a trabajar más efectivamente en la eliminación de esta raíz de pecado, que el hacha está puesta a la raíz, dice, ¿no es cierto? Esta es una raíz amarga que solamente se inclina al camino de Hasatán, no quiere saber de ninguna otra cosa. Este es el camino de santificación que marcará el resto de nuestras vidas. Vamos a estar siempre siendo expuestos. No pensemos que es un castigo, no pensemos que estamos mal, no pensemos en esto y en aquello. Simple y sencillamente Él muestra las cosas para que limpiemos. Eso es lo que Él quiere. No que andemos llorisqueando, lamentándonos y mucho menos que no hagamos nada. Mucho menos que nos escapemos, ¿no es cierto? Lo que quiere es que limpiemos esas cosas. Entonces, esto es lo que hay que estar eliminando. Tenemos que estar viendo todos estos comportamientos, estos sentimientos, estos pensamientos, para que nos demos cuenta que en nuestro interior existe más viva de lo que creemos y deseamos, una raíz amarga, ¿sí? Y esa raíz amarga proviene de Hasatán. Si pensamos que porque el Adón nos salvó, y ciertamente lo hizo, ya estamos limpios, vamos a confundir como tanto salvación con santificación. El hecho de que seamos salvos no quiere decir que estemos limpios, para nada, absolutamente. Sepan todos los hermanos y hermanas que durante el resto de sus vidas Él estará constantemente exponiéndonos para que veamos más allá de los síntomas, es decir, de la expresión de esos pecados, los frutos, ¿no es cierto? A fin de encontrar la raíz del pecado y extirparla. Es esa raíz la que necesitamos hacer secar, ¿sí? Debemos orar y tomar al Adón Yeshua como nuestro holocausto, como aquel que vive absolutamente entregado a Elohim. Disfrutar a Mashiach como holocausto nos llevará a tomarle como nuestra provisión de vida, nuestra ofrenda de harina, ¿sí? Que es Mashiach en su humanidad, quien llega a ser nuestro alimento diario y se conforma en nuestra naturaleza. No se sientan mal por tener esa raíz de pecado y continuar tropezando. Gócense en el hecho consumado por Mashiach de que tenemos un salvavidas al cual huir de nuestro viejo hombre. Este es nuestro nuevo hombre que está creciendo en Mashiach. Él lo que quiere no es que nos lamentemos eternamente sobre lo que estamos haciendo. Ay, qué pecador soy, si yo ya no soy ese viejo hombre. Ese viejo hombre está separado porque está muerto. Ese viejo hombre, yo ya no somos ya nosotros. Nosotros estamos en el nuevo hombre. Salgamos de eso, del viejo hombre, y corramos al nuevo. Esa es la cosa, no nos detengamos demasiado, ¿sí? Corramos a revestirnos de Mashiach para dejar de hacer esas cosas. El que pierde mucho tiempo lamentándose en el mal que realiza, en lugar de tomar a Mashiach para dejar de realizarlo, en verdad está siendo rebelde. Simple y sencillamente está perdiendo el tiempo y llorando mucho y no está abriendo mano de esa carne que ya no sirve, ¿sí? Tal vez todo tenga una apariencia de manto de piedad, pero es una piedad hipócrita, es una cosa carnal siempre. Debemos disfrutar la provisión de Mashiach hasta que sintamos paz con Elohim, con nosotros mismos, con los demás. Si hacemos esto de inmediatamente, estaremos en la luz brillará dentro de nosotros, sobre nosotros, a nuestro alrededor. Entonces vamos a ver todo lo que tenemos dentro, vamos a ver lo que pecamos e incluso esa raíz de pecado que es más importante todavía, pero que por la gracia de Yahweh tenemos a Mashiach como nuestro la, nuestra minja, y que gracias a que no lloramos sobre la leche derramada en nuestras vidas perdidas, sino que nos refugiamos en ese maravilloso regalo del nuevo hombre, podemos disfrutar de la Corban Shelamin. Tenemos alegría y shalom, verdadero Mashiach, ¿sí? Todo lo viejo ha sido hecho nuevo y ya no hay condenación para nosotros. En el nuevo hombre
el viejo, si insistimos en estar ahí, nos va a encontrar en el lugar equivocado. Esta es la experiencia que vemos en Yohanan Aleph 1, en todo el capítulo, ¿sí? Elohim es luz, debemos tener comunión con Él, debemos andar en luz como Él está en luz. Y si hacemos esto, evidentemente nos vamos a dar cuenta de que nosotros estamos llenos de tinieblas. Tenemos eso que se llama pecado y necesitamos resolverlo, ¿sí? Cuando veamos realmente esa raíz de pecado, esa fábrica de pecados que tenemos adentro, nos gozaremos en nuestro salvavidas y correremos a revestirnos de Mashiach. Lamentarnos de ser asesinos mientras permanecemos siendo asesinos en ese cuerpo y podemos dejar ese cuerpo e irnos a uno donde no lo somos, es ser hipócritas, ¿no les parece? Tenemos que dejar de hacer eso. El pecado mencionado en Yohanan Aleph 1 no es algo insignificante como hemos estado estudiando. Entonces, sí, ya podemos entender que el pecado es el enemigo de Elohim, Hasatán mismo, ¿sí? Y tiene que ver con la lucha por el poder que se libra entre Hasatán y Elohim. La lucha por el poder es ¿quién manda? ¿Quién manda adentro de nosotros? Esa es la lucha por el poder. Hasatán nos hace creer que somos nosotros los que mandamos, ¿sí? Y en el fondo somos nosotros los que tomamos esa decisión y somos nosotros los que vamos a ser castigados llegado el momento, no ahora, sino en el juicio final, si hemos tomado la decisión de servirnos a nosotros mismos. Hemos entronizado a nosotros en el lugar de Yahweh y eso será ciertamente castigado. Pero nosotros podemos gozarnos en Mashiach y correr a Él. Esta lucha por el poder nos incluye, ¿sí? Así que estamos involucrados en esta lucha de manera activa. De manera activa nosotros tenemos que salir de la lucha por el poder y someternos a Mashiach, nuestro Mashiach interior, lo que nos está diciendo salir de la carne. ¿Por qué no llevamos una vida de absoluta entrega a Elohim? No llevamos esa vida porque en lo profundo de nuestro ser estamos en pro de nosotros y no de Elohim. Porque preferimos edificar nuestra casa antes que la casa de Elohim. Porque preferimos ocuparnos de nosotros, a pesar de que Él ha dicho que si nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupará de las nuestras. En esto radica la lucha, en quién maneja nuestras propias vidas. Nosotros estamos decididos a manejarlo nosotros mismos. Tal vez un hermano o un hermano experimenten esta lucha mientras hacen sus compras, una cosa muy simple, muy diaria y cotidiana, para que veamos cómo esto puede ser llevado no solamente a la vida de congregación, en cosas espirituales y todo lo demás, sino a la vida práctica. Quizás ellos deseen comprar algo en particular, pero perciben que el Adón no está de acuerdo. Muchas veces tenemos esa sensación. Entonces le pedimos, por favor, ¿me dejas comprarlo por esta vez nada más? ¿No es cierto? Como hacen los chicos que tratan de hacer negociaciones, ¿no es cierto?, con los padres para conseguir determinadas cosas. Entonces, de esa manera estamos solamente dispuestos a vivirlo hasta cierto grado. No estamos dispuestos a que Él nos gobierne plenamente, no estamos dispuestos a aceptar que nos diga no, eso no, sí, está todo bien y no y ni siquiera preguntar, porque si enseguida empezamos a discutir, empezamos, ¿y por qué no? Y si esto no tiene nada de malo, y empezamos a discutirle a Él su dominio sobre nosotros. Tal vez critiquemos a los demás por no vivir absolutamente entregados a Elohim, pero nosotros realmente vivimos plenamente entregados, realmente le entregamos todo el gobierno a Él, tratamos de retenerlo muchas veces para poder hacer lo que queremos en una u otra cosa. Ese es nuestro problema. Entonces, ¿quién puede decir que lleva una vida de absoluta entrega a Elohim? Ya que ninguno de nosotros vive así, gloria al Padre, tenemos a Mashiach en el cual podemos refugiarnos porque Él es nuestro holocausto, nuestro ejemplo perfecto y nuestra entrega absoluta perfecta a Elohim. Al abordar el tema del pecado, Shaul finalmente arribó entonces a algo más profundo, que nosotros también es hora de que abramos los ojos a estas cosas, no simplemente al pecado en sí, sino a la ley del pecado. Tenemos que ver todas estas partes que están en nuestro interior. Muchos creyentes no se dan cuenta de que existe algo que se llama la ley del pecado. Esta ley es simplemente el poder, la fuerza o la energía, ¿no es cierto? En el plano espiritual, las fuerzas, todas las cosas son energía realmente, ¿sí? Y que nos lleva a luchar con Elohim. Esta es la ley de este pecado. La ley del pecado es oponerse a Elohim. Básicamente, simplificando todas las cosas, es me opongo a él. ¿Cómo me opongo? De cualquier manera, hasta decir, pero ¿por qué? Ya es una oposición, ¿no es cierto? Hay algo en nosotros que está vivo,
y está activo, ¿sí? Se esconde en nuestro ser, nos vigila todo el tiempo. En el segundo que nosotros decimos, yo quiero servir a Elohim, salta enseguida, ¿no es cierto? Y nos trae pensamientos, nos trae sentimientos, nos trae ideas, ¿no es cierto? Y si no consigue convencernos de la manera directa, trata de convencernos de maneras indirectas. Bueno, pero puedes hacerlo así, puedes hacerlo de aquella manera, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo vas a hacer de esta forma? Si total, él te ama y cosas por el estilo nos dice. Y lo que más le interesa a los genes es que nosotros nos sometamos en plenitud, sin cuestionamientos, sin preguntas, sin argumentaciones, sin nada, sin nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos no son los correctos. Entonces, cada vez que nos viene el menor pensamiento, algo se levanta en nuestro interior para subyugarnos. Esta es la ley del pecado. Shaul, por experiencia, descubrió que no solo el pecado moraba en su carne, sino que dentro de él también había un poder, una fuerza y una energía naturales que oponían resistencia cada vez que él deseaba vivir entregado a Elohim. Esto hizo que fuera un hombre miserable, como él mismo dijo, ¿no es cierto? Esta es la ley del pecado y este es el significado más profundo del pecado, ser intrínsecamente pecado, no poder producir otra cosa en ese viejo hombre que no sea pecado. Si insistimos en hacer las cosas desde el viejo hombre, todas y cada una de ellas están siendo obras de madera, paja y heno y van a arder como tales. A menudo hemos sido derrotados por esto que se esconde en nuestro interior, ¿no es cierto? Lo sabemos todo porque lo hemos lamentablemente experimentado. Por ejemplo, tal vez le decíamos realmente amar al Adón, queremos, pero espontáneamente la ley del pecado opera en nosotros y al ratito nomás ya nos hemos olvidado y estamos en otra cosa. La experiencia que Shaul tuvo con relación a la avaricia o la codicia, ¿no es cierto?, que él mismo menciona, fue lo que lo llevó a descubrir la ley del pecado en el capítulo 7 de Romanos, ¿no es cierto? Cada uno de los 10 mandamientos tiene que ver con acciones externas, ¿sí? Excepto el mandamiento de no codiciar. Este mandamiento confronta la codicia que está en nuestro interior, la raíz misma. Shaul no quería ser codicioso, pero no podía evitarlo. Cada vez que intentaba obedecer este mandamiento, algo en su interior reaccionaba y producía toda codicia. Como digo, no un poquito de codicia, toda codicia. Ahora bien, esta codicia es justamente la ley interna que conduce al resto de los pecados, a transgredir estos mandamientos, porque en la codicia está justamente la raíz de todo, en codiciar lo que no nos pertenece, que fue lo que hizo Hasatán en un comienzo. Quien codicia, por ejemplo, a la mujer del prójimo, ya adultera en su mente, dice Yeshua. Así también quien observa las riquezas ajenas es ladrón en su mente. ¿Sí? Quien tiene ídolos tiene dioses en su mente, esos ídolos no son todos de yeso, ya sabemos. Quienes tienen como objetivo alcanzar metas, por ejemplo, sean adquirir fama, un título, una casa mejor, pueden ser cosas buenas o malas, no necesariamente, no está esperando los dones que Yahweh derrama sobre los que le obedecen. O sea, los bienes que nosotros obtenemos no vienen como premio porque nos portamos bien, vienen por la obediencia, dice Yahweh, y nosotros no obedecemos. Nosotros nos proponemos tener obediencia. Yo voy a obedecer todos los mandamientos. Y vamos allá y empezamos con las discusiones de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y en realidad no estamos obedeciendo absolutamente nada. Él quiere que no solo tengamos obediencia externa, sino mucho más interna. Y nosotros no tenemos ni a palo, ¿sí? Entonces, las personas que hacen esto no están esperando sus dones, están buscándolos por sí mismos, salen a buscar esos dones y buscan además el apoyo de Yahweh, ¿no? Bueno, yo voy a hacer esto, vos bendecime. Más o menos es así la cosa. El sistema, por supuesto, nos dice que no hay nada de malo en esto, pero las escrituras nos dicen lo contrario. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto, dice Timoteo Aleph en el capítulo 6. Así siendo entonces, Shaul era víctima de la ley del pecado, así como nosotros también. Y por eso somos culpables de codiciar cosas, sean materiales o abstractas, ¿sí? No necesariamente son solamente cosas materiales, pueden ser estados del ser, cosas abstractas como reconocimiento, aceptación, conocimiento, sabiduría, inclusive muchas cosas pueden tener
una mala iniciación. Somos culpables más aún de transgredir el primer mandamiento en esta nuestra codicia que nos lleva a colocar todos nuestros deseos e intereses personales, a los cuales le ponemos el sello de válidos, ¿no es cierto?, para justificarnos, como se dice, no, pero es necesario, vos tenés que comer primero que todas las cosas, vos tenés que esto primero que todas las cosas. Y Yahweh nos dice, no, yo soy primero que todas las cosas, pero nosotros decimos que Él no tiene la razón, lo decimos con todas las letras, con toda la cara de piedra que tenemos, y pensamos que estamos justificados. Discutimos, además, si nos confrontan con estas cosas, lo discutimos a muerte, ¿no es cierto? No, yo lo amo, pero está detrás, no importa, yo lo amo. No lo amamos como Él nos ordena que hagamos las cosas, ¿sí? Así que sí, en todas estas cosas necesitamos ver desesperadamente que tenemos que recurrir a Mashiach como nuestro sacrificio por el pecado, como nuestra nueva persona. Necesitamos huir de ese viejo hombre y dejar de defenderlo como lo estamos defendiendo, lo hemos estado defendiendo siempre, pensando que él tiene que acompañarnos. No tiene que acompañarnos a ningún lado, ese viejo hombre está muerto. Por eso no debemos tomar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado de una manera superficial como tantos hacen, más bien debemos tomarlo como nuestra ofrenda un grado muy profundo, en el sentido de que estamos comprendiendo todas estas cosas y de que estamos viendo realmente esa raíz de pecado que está en nuestro interior. Esto va a remodelar nuestro ser, no hacer, sí, va a modelar nuestra naturaleza y por lo tanto todo lo que se haga a partir de esa nueva naturaleza va a provenir de su mano y también va a venir en cuanto a orden de su mano. No van a ser cosas que nosotros se nos van a ocurrir, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, nuestras mentes, y eso es lo que Abba dice que no hagamos. Si ustedes están siendo cada día más y más confrontados con este negro y sucio interior, como muchos estamos siéndolo, en toda la profundidad de esta raíz de pecado, sepan que están bajo la gracia de estar siendo purificados. Esto no es un castigo, no se resistan, no se rebelen, no oren pidiendo ser liberados de aquello mismo por lo que han estado orando antes. Ustedes han estado orando por purificación y este es el camino de la purificación.